Pongo aquí una cita muy interesante de Juan de la Cruz. Primero usa unos versos, como acostumbra: debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada. Es el esposo quien habla a la esposa, Cristo al alma. Debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada. Allí te di mi mano, allí fuiste reparada, donde tu madre Eva fuera violada. Y comenta el santo una idea muy importante, quiero que la leáis y guardéis. La madre, tu madre, la naturaleza humana, aquí entramos todos los humanos. Tu madre, la naturaleza humana, fue violada debajo del árbol, una referencia al paraíso. Y debajo del árbol de la cruz fuiste tú reparada. Y ahora comenta el santo, este desposorio se hizo en la cruz de una vez para siempre, dando Dios al alma la primera gracia, lo cual se hizo en el bautismo en cada alma. Cuando Dios da la primera gracia a nosotros en el bautismo y a la mayoría de los seres humanos en el bautismo, pero sin agua, con una mirada de Dios. Dios mira con amor a todo ser humano que aterriza en este mundo. Y esa mirada de Dios bautiza, regenera. Y se realiza ya la unión del hombre con Dios. De una vez con la mirada de Dios. Mas el desposorio místico es por vía de perfección. Y aunque todo es uno, la diferencia es que este se hace al paso del alma. Y así va poco a poco, y aquel al paso de Dios, y así se hace de una vez para siempre. No sé si me explico. Muy sencillo. Todos, desde el momento en que Dios nos ha mirado con amor o hemos sido bautizados, hemos quedado desposados con Dios, somos uno con Dios. Y siendo uno con Dios, somos uno con todos. Pero ese misterio no lo vivimos, no lo experimentamos. Está presente, pero no lo experimentamos hasta que entramos en la vía mística, después de largas purificaciones. Y en la vía mística eso se hace realidad. En otras palabras, todos estamos unidos a Dios por gracia desde el principio. Todos unidos a Dios por gracia. Pero esta unión por gracia es algo que tiene que seguir creciendo, hasta que quedemos transformados en Dios. Y los místicos hablan, Santa Teresa en concreto, nos habla de la unión plena. Santa Teresa describe maravillosamente el progreso espiritual de un alma en el castillo interior. En las primeras moradas estamos unidos a Dios por gracia, pero no gozamos de la vida porque hay tantas sabandijas. Cuando uno comienza a tomar en serio, toma conciencia de que soy hijo de Dios, soy hija de Dios, y comienza a orar, entra en las segundas moradas. Y al principio en las segundas moradas se hacen muchas cosas, como hacemos aquí, muchas oraciones. Estamos en las segundas moradas. Cuando uno, guiado por el Espíritu, aprende a simplificar la vida, y en vez de hacer muchos rezos y muchas cosas, aprende a estarse como algunos de vosotros ante el Santísimo, con una mirada de amor. Ni siquiera estoy pensando, estoy consciente de que estoy con Dios. Hemos pasado a las terceras moradas y estamos mucho más cerca de Dios y hacemos mucho menos. Todas estas cosas bellísimas que hacemos aquí, pues estamos en las segundas moradas. Y cuando aprendes a estar como algunos sí lo habéis aprendido, ante el sagrario sin pensar nada, sin hacer nada,
mirando y amando, estás en las terceras moradas. Y en las cuartas moradas se entra ya en la vía mística. Hasta aquí estamos unidos a Dios por gracia. En las cuartas moradas ya nuestra vida cae bajo el control del Espíritu. Y las cuartas moradas nunca es un lugar para quedarse, sino que siempre han de llevar a las quintas moradas, según Santa Teresa. Y en las quintas moradas se realiza lo que Teresa llama la unión plena. Todos estamos unidos a Dios, pero no plenamente unidos a Dios. Y eso solo es posible en las quintas moradas. Creo que ahora tenemos alguna idea. ¿Y cuál es el mayor obstáculo para entrar en la vía mística o llegar a la unión plena que dice Santa Teresa? Los apegos. Los apegos. Todos los místicos de todas las religiones ponen tanto énfasis en el desapego, porque los místicos, sea cual sea la religión, Dios es uno. Y los místicos van más allá de ideas sobre Dios y de teorías. Dios es uno. Y un budista místico adora a Dios de otro modo, según su cultura budista, pero es el mismo Dios. Y todos los místicos ponen tanto énfasis: para la unión con Dios hay que despojarse de todo lo que no es Dios. Los apegos son amores del ego. Y aquí el gran maestro es la mayor autoridad mística en la Iglesia cristiana y el autor místico más leído fuera del cristianismo es Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, no tenemos un tablero, pero tenéis una imaginación. En el tablero de la imaginación podéis hacer un triángulo grande que es un monte. Juan de la Cruz llama subida del monte Carmelo, el monte de la perfección. A un lado hay un camino ancho y atractivo. Juan de la Cruz llama apego a los bienes del suelo. Si sigues ese camino, los bienes son bienes, no son malos, pero muy pronto te vas a perder. Ese camino no sube más que un poquito hacia el monte y se pierde. Al otro lado hay otro camino ancho y atractivo que sube un poquito más, pero se pierde muy pronto. Apego a los bienes del cielo. Y Juan de la Cruz insiste tanto porque escribe para personas piadosas como nosotros, en el apego a los bienes del cielo, que es lo que nos impide llegar al cielo. Y en el centro de la montaña traza un camino estrecho al principio. Es el camino de las famosas nadas. Nada no quiere decir que hay que renunciar todo, no, los bienes son bienes y hay que usarlos, pero no dejarte poseer por ellos, no apegarte a ellos. Porque si te apegas y te atas a un bien, ya no llegas a Dios. Nada significa desapego de todo. Y este camino estrecho al principio, de negación y desapego, se va ensanchando y para cuando llega a la mitad del monte es tan ancho que escribe el santo: aquí ya no hay camino porque para el justo no hay ley. Ahí está la libertad plena. ¿Tenemos alguna idea? El mayor obstáculo para llegar a la unión plena, los apegos, pero sobre todo apegos a los bienes espirituales. Y aquí se me ocurrió llamar una llamada de atención. No pido que otros concuerden con lo que yo pienso o veo, pero para que les sirva, que les sirva. En este grupo en concreto me parece notar cierto apego a algunos bienes del cielo, a devociones, al descanso en el espíritu, que es una gracia. Bueno, tampoco sé si es una gracia.
¿El descanso en el Espíritu es una gracia mística? No lo sé. ¿Es un fenómeno místico? Sí. Y Juan de la Cruz insiste mucho en no apegarse a gracias místicas y menos a fenómenos místicos. Yo califico siempre, me ha parecido, pero es una opinión personal, que el descanso en el Espíritu es muy bueno y muchas personas reciben gracias y sanaciones, pero es un fenómeno. ¿Qué significa fenómeno? La reacción del ser humano ante la gracia de Dios. Porque la gracia es puramente espiritual. Y cuando es el Espíritu Santo. Y cuando esa gracia, que es el Espíritu Santo o algo puramente espiritual, entra en una vasija de barro, como es nuestro cuerpo, pues a veces la vasija no tolera y se derrumba. Descanso en el Espíritu. Por eso yo siempre he recomendado, nunca lo busques, porque si lo buscas vas a tener y no sabrás si ha sido una gracia o una cosa psicológica. Si viene, dale gracias a Dios y acógelo, cierto, es una gracia. Y otra observación de todos los místicos, Juan de la Cruz, Teresa en su propia experiencia, cuando tiene las primeras gracias místicas, se derrumba, tiene que no puede tenerse de pie, a veces por horas. Y más adelante va progresando y recibe la misma gracia mística o gracias mucho mayores y queda tan tiesa, hasta mejora su cuerpo, dice, mejora la salud. ¿Por qué? Porque se ha ido espiritualizando. Porque la verdadera gracia es espiritual, la verdadera gracia es el Espíritu de Dios. Y cuando el ser humano, respondiendo a la gracia, se va espiritualizando, recibe esa gracia sin ninguna reacción corporal, con toda naturalidad, es lo normal. Mi punto es este, no apegarse. Y lo del apego es cuestión de nuestra voluntad. Apegándonos a cosas buenas, porque son buenas, pues nos detenemos en el camino. Y esa es la gran pena cuando se trata de personas piadosas, orantes, generosas, que están llamadas a la unión íntima con Dios, a la unión mística o unión plena que dice Santa Teresa. Yo estoy convencido, o creo, que todo cristiano orante, bien dirigido, tiene que llegar por lo menos a las quintas moradas, donde se realiza la unión plena. Más allá están las sextas moradas del desposorio espiritual, las séptimas del matrimonio espiritual, poquísimas personas llegarán, pero a las quintas, por favor, todos. Es cuestión de ir desapegándonos de todo lo que no es Dios, para que el Espíritu nos lleve y nos haga uno con Dios, que es el mayor deseo de Dios. Ha contraído matrimonio con nosotros y desea que vivamos ese matrimonio. En sentido teologal, el matrimonio está hecho desde el momento en que recibimos la primera gracia, como dice Juan de la Cruz, pero nosotros no lo experimentamos hasta que no nos vayamos vaciando, despojando de todo apego y el Espíritu nos fusione con Dios. Y eso está a nuestro alcance. Y sería una gran pena quedarnos en el camino. Y continuamos con lo del matrimonio espiritual. Este es el gran proyecto de nuestro Dios, para identificarnos con Cristo Jesús. De modo que podamos decir, como Pablo, ¿vivo yo? No, Cristo vive en mí. Una mística carmelita, Isabel de la Trinidad, escribe así a un seminarista: este es el ideal de mi alma de carmelita. Esta ha de ser la ilusión de tu alma sacerdotal. Y este, sobre todo,
el ideal de Jesucristo, evidentemente. ¿Quién desea más el matrimonio que Cristo, el Hijo de Dios? Se ha venido a este mundo para eso. Este es el ideal, sobre todo, de Jesucristo. Por eso le pido que lo realice plenamente en nuestras almas. Y para eso hay que ir despegándose, vaciándose, y el Espíritu nos va llenando de Cristo. Seamos para Él como una humanidad suplementaria donde pueda renovar todo su misterio. Le he pedido que se instale en mí como adorador, como reparador y salvador. Imposible expresar la paz que infunde en mi alma el saber que Él suple mis debilidades, que las debilidades humanas que todos tenemos no son obstáculo para la unión plena. El único obstáculo para llegar a la unión plena son los apegos, no las debilidades. Ayer decía el Evangelio, bienaventurados los pobres de espíritu, pues eso son las debilidades. Las debilidades son los materiales que el Espíritu usa para nuestra santificación. Los apegos son los que le impiden al Espíritu actuar en nuestra vida. Imposible expresar la paz que infunde en mi alma al saber que Él suple mis debilidades, no solo suple, las utiliza para unirme con Él. Que si caigo en cualquier momento, Él está allí para levantarme e introducirme en el fondo de aquella esencia divina, donde moramos ya por la gracia aquí en la tierra. Ahí mi alma se encuentra con la tuya, dice el seminarista, hago silencio para adorar a Dios. Gracias a esta generosidad de Dios, matrimonio espiritual que Él ha concebido para nosotros, somos uno con Cristo. Somos uno con Dios. Somos uno con toda la familia humana. Lo importante es llegar a vivir conscientemente esta gran maravilla de nuestra fe, esta gran maravilla de la gracia divina. Pidamos al Espíritu Santo un corazón libre, una mente libre, un espíritu libre de todo apego a cosas pasajeras y también a cosas eternas, a los bienes del cielo, a todo lo que no es Dios, por bueno y santo que sea. Y desapegados de eso, el Espíritu nos va guiando cada vez más dentro del corazón de Dios, nos va uniendo cada vez más a Cristo Jesús, hasta que podamos decir: soy uno con Cristo Jesús.